Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos ven por este medio. Gracias por sintonizarnos, por ubicar este canal para poder edificarse del mensaje de la palabra. Para nosotros, como siempre lo he dicho, es un privilegio y un honor que Dios nos concede el poder ser mensajeros de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el cuarto o quinto mensaje ya que hemos venido desarrollando acerca de mi conocimiento de Jesucristo. Yo creo que es una situación alarmante el que haya grande cantidad de iglesias con grande cantidad de congregantes, pero que cuando usted los confronta acerca de su conocimiento de Cristo, no haya un fundamento bíblico claro para presentar defensa de su fe en Cristo, ¿me entiendes? ¿De quién es Cristo? Y hoy quiero compartir este mensaje a cada uno de ustedes para de alguna manera ayudar, aportar algo para que pueda ser fortalecida su fe en Jesucristo. Una de las cosas que le he dicho a la congregación es, digan conmigo, no me permito más. Hoy decido no permitirme más tener el nivel de conocimiento de Cristo que hasta ahora he tenido. Dicho en positivo, hoy decido crecer en el conocimiento de Cristo. Mire, le voy a decir algo, sin conocimiento de Él no hay temor de Dios. Sin conocimiento de Dios no hay temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, somos una casa sin puertas, sin ventanas. Cualquiera puede entrar y hacer lo que le da la gana. Y eso es algo que no nos podemos permitir, porque no fuimos creados en Cristo Jesús para eso, para ser tan vulnerables. Pero existe eso desde que comenzó la iglesia, existe la vulnerabilidad de los más débiles. En todo lugar que nosotros vemos siempre hay un grupo que es muy débil. Y yo quiero de alguna manera aportar hoy algo de conocimiento para que de alguna manera su sistema inmunológico pueda hacer frente. ¿A qué, pastor? A tres cosas que se han presentado desde que Cristo estableció su iglesia aquí en la tierra, su reino aquí en la tierra. La primera es la alta vulnerabilidad que hay ante las pasiones. Todo lo que es pasiones, todo lo que viene de nuestras entrañas, envidia, sexo, vanidad, soberbia, orgullo, todo lo que sale en esa ley que está en nuestros miembros que se revela contra la ley de mi mente, que Pablo dijo, eso que a lo que Pablo se refería en Gálatas, bueno, a eso me estoy refiriendo esta. Todo eso que se yergue de alguna manera para hacer una represa ante el deseo suyo de conocer a Cristo. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado es de la concupiscencia. La concupiscencia que hay hoy día en el mundo está desbordada. Ahora, ¿qué nivel de inmunidad, qué nivel de defensa tienen los creyentes ante lo que presenta el mundo? Se meten por todas partes, sea por el teléfono, sea por la tablet, sea por la laptop, sea por el terminal de su computadora. En las propagandas, todo usted ve una lluvia que apunta a qué? A la vanidad, al ego, a las pasiones, al sexo fluido, a todas esas cosas que hoy día nosotros vemos cómo el mundo va hacia un caos. Pero ¿cómo el cristiano puede hacerle contra eso? Teniendo temor de Dios. Y para tener temor de Dios hay que tener conocimiento de Dios. La segunda cosa que quiero alertar es acerca de el ser llevado por cualquier viento de doctrina, como dice Efesios 4 del 11-13, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hecho a la estatura y a la medida de Cristo. Pero dice en el verso 14, para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Hemos visto en la historia cómo de la iglesia se van mucha gente y terminan en grupos que son totalmente heréticos, con doctrinas heréticas, como los testigos de Jehová, como se van a grupos como los solo Jesús, o se van a grupos como la oración fuerte del Espíritu Santo, o grupos como que son unas doctrinas totalmente contrarias al fundamento bíblico. ¿Cómo puede usted hacerle frente a eso? Teniendo un conocimiento
de Cristo, su Señor y Salvador y Dios, y también presentando defensa ante todo aquel que demande razón de su confianza, de su esperanza en Él. Y el tercer aspecto que también va a atacar a la iglesia es que la apostasía no viene del mundo. La apostasía va a salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque los que tienen hoy día, que proclaman tener el conocimiento de Cristo, entonces en los posteriores tiempos van a apostatar de la fe. Dice el Señor claramente que en los posteriores tiempos, antes que suceda esa manifestación del anticristo, habrá la apostasía. O sea, se levantarán muchos herejes de en medio de la iglesia hablando cosas que muchos con comezón de oír van a querer seguirlo. ¿Cómo podemos tener eso? Mire, estando satisfechos, estando completos. Por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Esa palabra perfecto es importante entenderla. Completo, satisfecho, íntegro, o sea, solvente, inmune, que sabe quién es su Salvador. Por eso, alguien que pueda hablar como dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A eso se refiere. Hombres que puedan hablar como dijo el apóstol Pablo, y tantas cosas eran para mí de valor y las he estimado como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Eso es el tipo de cristianos que hoy día necesitan formarse en medio de la iglesia. No cristianos que están en torno a un culto. Eso no alimenta, sino el estudio. Eso informa, eso sirve, pero el estudio sistemático de la palabra de Dios, en específico del conocimiento de Cristo, es fundamental. Ahora, Jesús, cuando vino a la tierra, vino para mostrar, sí, la gracia y la verdad. Vino para enseñarnos el evangelio, la buena noticia. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vino para enseñarnos cuál era el modelo de hijo que Dios quiere formar. Ahora, todo lo que Cristo hizo, han habido muchas preguntas acerca de Cristo. Hay preguntas como ¿cuáles, pastor? Preguntas que dicen, por ejemplo, si Él era Dios, ¿por qué oraba? O si Él era Dios, ¿por qué dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O si Él era Dios, ¿por qué no contestó si en este tiempo o cuál sería el tiempo que se restauraría el reino de Israel? O si Él era Dios, ¿por qué no respondió algunas? Por ejemplo, dijo en Juan 10:24, dijo, el Padre es mayor que, 14:24, perdón, el Padre mayor que yo es. ¿Por qué dijo esas declaraciones? Una de las cosas que creo que precisamente nos ayudan a responder cada una de esas preguntas es saber el origen, cuál era la relación de Cristo cuando vino a la tierra con Dios Padre. Esa relación de padre e hijo, ¿dónde se origina? Les voy a invitar a tomar sus Biblias y en Primera de Corintios capítulo 17, versículo 11 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ok, hermano, yo le invito a que usted tome este texto, ¿verdad? Y lo consulte con su pastor, consúltelo con la IA, consúltelo con Google, consúltelo con los hermanos de su iglesia, pero es necesario que este texto fundamente cuál era el plan divino cuando vino Cristo aquí en la tierra. Dice que esta declaración, cuando David se propuso construir templo, Dios le dijo a Natán, ve y dile a David que no, él no va a construir el templo porque él va a derramar mucha sangre, sino uno de su descendencia será el que me edificará casa. Lógicamente, David pensó, eso se trata de Salomón, es Salomón el que va
Por eso en el capítulo 22 usted va a encontrar que David le dice a Salomón, mira, así me dijo Jehová en relación a este capítulo 17. Pero no, hay una cosa que obvió David en su interpretación. ¿Cuál? Vamos a ver, por ejemplo, el versículo 11, no hay problema, pero el versículo 12, en el versículo 12 dice, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Salomón no vivió eternamente. Sabemos que tuvo un término de día y al final fue muy vergonzoso la vida que llevó Salomón al final de sus días. Entonces, si es que eternamente, necesita ser un rey que él levantará, cuyo reino durará eternamente. Y la función que ellos dos van a tener, lo dice en el versículo 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. La forma, el morfe que ellos van a tener en su relación va a ser, yo voy a ser a ti por padre y tú a mí me vas a ser por hijo. Acuérdense que Jesús jamás fue hijo. En la eternidad no fue hijo. ¿Se acuerdan cuando en Juan 17 él dice, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Acuérdense lo que dice Deuteronomio 6. Jehová, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Hay una unidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a competencia, en cuanto a gloria, en cuanto a eternidad, hay una unidad. Dios es uno. Pero en este momento, Jesús viene a ser el modelo de hijo que Dios quiere, el modelo de hijo que Dios va a establecer en su reino. Por eso dice aquí, él me será, yo le seré por padre y él me será por hijo. El versículo 14, otro aspecto que confirma más la interpretación mesiánica de este pasaje es que, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Esas tres palabritas son muy importantes. Eternamente, eternamente y para siempre. Así como profetizó el profeta, dijo que el príncipe tendrá y su principado y su reino no tendrá fin. Es importante para nosotros tener claro este pasaje en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no sé si deliberadamente o sin propósito, esta doctrina de Jesús como hijo lo hace ver como alguien de menor grado. Y ahí no hay menor grado. ¿En qué sentido? En lo que Él es, en su esencia. Él es Dios encarnado. Así que en la condición que está, ciertamente está en un grado menor. ¿Por qué? Porque está confinado en un cuerpo. Y vamos a leer, por ejemplo, esto de le seré por padre en Juan 8, capítulo 48 al 53. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. En este pasaje queda, a mi manera de ver, demasiado explícito. El que vosotros decís que es vuestro Dios es mi Padre. A él me estoy refiriendo, de él vengo yo. Entonces por eso se cumple aquello de que yo le seré por padre. Él es mi padre.
Y cuando hablamos de la otra relación, el Hijo, ¿se acuerdan allá en el capítulo 3 de Mateo cuando él ascendió del agua, del bautismo de Juan y el Espíritu Santo vino sobre él? Luego se abrieron los cielos y una voz se oyó que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el Padre testificó que él era el Hijo y el Hijo testificó que él era el Padre. Por esa relación, hay para nosotros el entendimiento de que Cristo es el Haios, el modelo de hijo del cual Dios se agrada. Este es mi hijo, mi Haios, en griego, del cual tengo complacencia. Si usted no lee, por ejemplo, Romanos 8:29, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, del modelo que él vino a establecer, que son los ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, nosotros. Si a un norte tenemos que debemos tener claro es ese, que yo no tengo que compararme con nadie en el mundo, sino con uno solo, con Cristo. Y ahí veré cuánto me falta todavía. Pablo lo dijo, no es que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ir deslastrando de nuestras vidas tantas cosas. Aún uno a nuestra edad tenemos que seguir quitando cosas porque el mundo asedia, no dice así, Hebreo dice el pecado que asedia. Es un asedio constante que tiene el creyente. Pero nosotros conscientes ahora de esta relación, como dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos ahora una buena conciencia para con Dios. Teniendo conciencia de quiénes somos ahora, que antes, como dice Pablo en Efesios, éramos tinieblas, ahora somos luz. Si eso está claro en nosotros, entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que deslastrarnos de muchas cosas y seguir quitando nuestras cosas y evitar que el mundo nos lleve cautivo. ¿Cómo, pastor? Teniendo una relación con Dios por medio de Jesucristo real. ¿Cuál? El buscar el conocimiento de Cristo cada día más y más y más y más. ¿Para qué? Para que haya en mi vida temor y cualquier fuerza que en mi cuerpo se levante para hacer cualquier cosa que desearía mi cuerpo, haya algo dentro de mí que le diga, no, porque a Dios no agrada. Y estás llamado para agradar a Dios. Esa es la palabra nuestra. ¿Se acuerdan cuando él dijo que, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese? Y también dice, el mismo Juan dice, el Espíritu Santo, el cual mora con vosotros y estará en vosotros, él me glorificará y mora en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos esa casa que él vino a levantar para su reino. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos los escogidos para mostrar no el arca del pacto, sino el último pacto, el de Cristo. Porque el Cristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado y esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Lo más hermoso que nosotros tenemos, la cosa más excelsa que tenemos nosotros, es tener el privilegio de tener las puertas abiertas del cielo para poder conocer a Cristo. No solamente que tengamos que diga, no, pastor, ¿cuál es la escalera que tenemos que hacer para subir? No, nosotros no tenemos que hacer nada para subir. Él descendió y ha tomado estos cuerpos como templo y morada del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y el 2 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que sois templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Nosotros somos ahora ese templo, esa casa que él vino a edificar, como dice en 1 Crónicas 17. Nosotros somos esos que vino a él a edificar. En Juan 14, el versículo 10 y 11. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. ¿Sabe? No lo dije al principio, pero me viene a la mente en este momento decir,
¿Cuántas cosas hizo Jesús para que la gente creyese en él? Dice, si no creéis a mis palabras, creedme por mis obras. Si no creéis a mis palabras, creedme por mis obras. Las palabras que yo os hablo no son mías. El Padre que mora en mí. Ahora, a muchos les mostró palabras y les mostró obras y no creyeron, ni aceptaron la invitación. Y a otros solamente con una sola palabra entregaron no solamente su tiempo, sino sus propias vidas. La palabra era sígueme. Y eso fue todo lo que él dijo. La invitación fue una sola palabra. ¿Por qué? Porque definitivamente hay ovejas que son de él y hay unas que no son de él. Ahora vamos a entrar en otro tema. Quiero recordar esto. Si usted tiene alguna duda sobre estas preguntas, quizás con este pasaje de Primera de Crónicas puedan darle respuesta. Por la función que tenía Cristo en relación aquí en la tierra de mostrar el evangelio y de ser el Cordero de Dios que venía a pagar por el pecado de toda la humanidad, por esa relación, él se sujetó en obediencia, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 9, y siendo hijo aprendió obediencia. Él nunca sabía lo que era obediencia, porque Dios daba órdenes. Pero estando como hijo, aprendió lo que es obediencia. Y se sometió a la obediencia y llegó hasta el extremo de decir, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque estoy sometido absolutamente a la voluntad. Aunque mi cuerpo tiemble, aunque sude gotas de sudor como de sangre, Señor, yo estoy dispuesto a pasar por el Calvario si es que tengo que pasar. Y no había un plan B. Ese era el plan de Dios. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leer el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe cuál era la condición de Cristo? Dice, en este pasaje, no me va a dar tiempo de exponerlo con toda el detalle que quisiera, pero simplemente piensen esto. ¿Cómo habitaba Cristo antes de venir aquí a la tierra? Antes de vaciarse, antes de despojarse de su gloria. Ese acto se llama kenosis. Ese kenosis de Cristo, el despojarse de su gloria. Mire, por ejemplo, déjeme buscar un pasaje que está en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 14. Pablo le dice, le exhorta a su discípulo Timoteo, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La cual a su tiempo también mostrará al bienaventurado y soberano y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, el cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cómo habitaba Cristo en aquel tiempo antes que se vaciase de su gloria? Dice, en luz inaccesible, o sea, en una luz que nadie podía alcanzar, nadie podía ver, nadie podía acercarse. Ahora, usted ve eso, habitar de eso, y aquel que habitaba en luz inaccesible e inmortalidad, en una condición de tiempo sempiterno, aquel que habitaba ahí se hizo, el inmortal se hizo mortal. Y el que en luz inaccesible se hizo carne humana. Quizás en algún momento medite sobre esto y piense, ¿qué quiere decir con eso? ¿Se da cuenta el nivel de humillación que hizo él en su vida? Por eso Pablo dice, se humilló. Se humilló porque se despojó de aquello
de esa luz gloriosa, eterna, a meterse en un cuerpo de pecado, como cualquiera de nosotros, para mostrar algo que necesitábamos nosotros con urgencia: el amor de Dios. Primera cosa, el motivo, el amor. Y el objetivo, nosotros, la casa de Dios. Nosotros somos la casa que Él levantó, que vino a levantar. Por eso cuando Él le preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos dicen que eres Elías, otros que eres profeta, ¿y vosotros quién decís que soy? Él dijo, Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él respondió, bienaventurado tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esta casa edificaré mi iglesia. Esa palabra iglesia es la palabra eclesía, que no es un edificio, es una asamblea, son hombres y mujeres. O sea, nosotros somos el lugar donde Él vino a habitar. Y nosotros somos el edificio que Él vino a construir, el cual será el centro de su reino y el cual no verá muerte jamás. Será un reino eterno, de tal manera que nosotros tenemos eternidad. Por eso Él dijo, el que guarda mi palabra no verá muerte. A esto se refiere la muerte segunda. No habrá juicio para nosotros porque ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos conocerlo más y más y más y más. Pablo dijo claramente cuántas cosas eran para mí ganancia y la he estimado como pérdida. La pérdida se echa al pote de la basura, no se estima. ¿Por qué desechaste lo que era para la gente de alto valor? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo estimo como nada. Amado mío, ojalá que estas palabras lleguen a usted y le edifiquen y le fortalezcan en su relación con Cristo y le motiven a conocer más de su Señor. Dios le bendiga.